¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Ya pasó todo el lío de Boca, River, quién ganó, quién perdió, las excusas, las explicaciones. Pero hoy voy a hablar de otro tema alejado, ya se habló demasiado de ese evento, y voy a hablarles de algo que cada tanto suele aparecer en los diarios y que tiene que ver con una concepción equivocada acerca de cuando se produce la siguiente situación. Un hombre es acusado de violencia, maltrato, incluso intento de femicidio, y en la mitad de, a lo mejor, del juicio, o cuando está siendo llevado a la comisaría, en un paso anterior, aparece o su esposa, su compañera, como ustedes quieran llamarlo, y que pide que no lo detengan. Inmediatamente, en las redes sociales, aparecen comentarios de los más descalificadores, partiendo de lo que significa la ignorancia del tema. Esto sucedió, lo vi en el diario de hoy, que un hombre fue en el juicio condenado a 4 años de prisión y cuando termina la sentencia, la pareja se arrima, le da un beso muy apasionado y se desdice de la acusación que lo llevó al sujeto a estar condenado, diciendo es inocente, es inocente. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con una mujer que sufre todas esas vejaciones y que de repente, cuando llega el momento, a lo mejor, de separar al tipo que la estaba maltratando, se arrepiente, entre comillas, y dice, no, no quiero, no me interesa, déjenlo libre? Y todas esas opiniones llevan, como dije hace un rato, a interpretar muy erróneamente, pero muy erróneamente, lo que implica toda una situación que está atravesada por mandatos culturales, religiosos, temas económicos, pero fundamentalmente psicológicos. Voy a tratar de explicarlo en un léxico sencillo. Esto se conoce en algunos ámbitos como el síndrome del goce perverso. Goce perverso. Y muchas mujeres que me están viendo, porque además pertenezco a grupos de mujeres maltratadas o que han podido alejarse de sus parejas, esto lo conocen muy bien. ¿En qué consiste esto? En este círculo donde el maltratador, el violento, acomete ferozmente contra la mujer y al rato aparece con o una flor o un perdoname, no sabía lo que hacía, yo te amo. Entonces, se denomina así goce perverso porque por un lado está el goce de la mujer que se siente halagada porque el hombre la homenajea con algún regalo o con alguna frase bonita, y por otro lado la perversión de lo que significa estar con un maltratador. En otro ámbito, ustedes habrán sentido nombrar el síndrome de Estocolmo. Esto ocurrió, incluso uno de los más emblemáticos, en la época de la dictadura, cuando una mujer
secuestrada, maltratada, torturada en un centro clandestino de detención, se enamora, por decir así, y se van fuera del país con quien la torturaba. ¿No es cierto? Eso se llama el síndrome de Estocolmo. Pero volviendo a este hecho en sí, ¿qué le pasa a la mujer? Miren, vamos a hablar sobre los mandatos. Históricamente, si vamos un poco a la historia de lo que eran las relaciones matrimoniales antes, las mujeres había una concepción básica, la mujer tenía que llegar virgen al matrimonio. Por ahí se pasaban años de noviazgo hasta que llegaba el momento del casamiento, porque la virginidad era una prenda a ofrecer de gran valor a el primer hombre en su vida que tenía que ser su marido. Ese era el mandato. Muchas mujeres, millones, padecieron esa situación, porque en la misma noche de bodas suponían que a lo mejor eso era gozar una relación íntima, y así incluso pasaron muchos años soportando, creyendo que esa relación era la correcta. Es más, ustedes recordarán, y si no a las nuevas generaciones se lo comento, en la libreta de matrimonio que te entregaba la iglesia y también el registro civil, había cosas específicas. La mujer debe obedecer al hombre y respetarlo. La mujer debe seguir al hombre donde éste fije domicilio. El hombre debe cuidarla. Pero la mayoría de las obligaciones eran de la mujer. Entonces, este mandato que viene históricamente, que se entronca con algunos mandatos bíblicos, voy al Génesis, la creación en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde Dios castiga a Eva por querer probar el fruto, la manzana, que era el árbol de la sabiduría. Fíjense ustedes qué perversión, porque Eva quiso patear el tablero, salir de esa estructura en la cual la mujer era ignorante, y Dios la castiga, porque para la mujer, en aquellos tiempos, y hoy está pasando en algunos lugares de Medio Oriente, donde las culturas machistas, en la India, por ejemplo, lo leí el otro día, que para un padre que le nazca una hija es la peor desgracia que hay. Entonces Dios castiga a Eva, la destierra y le dice un mandato terrible: parirás y menstruarás con dolor por desobedecerme. ¿Qué mensaje es ese? Que la mujer no tiene que tener independencia, educación, libertad de elección. Bueno, esto se fue dando con los años, esto es el patriarcado, el machismo, pero además en libros del Antiguo Testamento, en algunos libros incluso judíos, frases como gracias a Dios no nací mujer, o cuando la mujer menstruaba la separaban días, no se podía sentar en la misma silla que ella, condenada al aislamiento absoluto solamente por menstruar. ¿Cuál era la función de la mujer en esa época? Reproductora. Solamente reproductora. Si recorremos desde los milenios para acá, básicamente algunas cosas no han cambiado. La mujer, mera reproductora, el que tiene el placer es el hombre. ¿Cuántas mujeres? Incluso las veces que yo he entrevistado en algunas reuniones o en algunas charlas así privadas, mujeres que se han separado, que han tenido nuevas relaciones y descubrieron una sexualidad que no sabían que existía, que pensaban que aquello era lo normal. Mujeres que incluso hasta nunca habían tenido orgasmos. Entonces, esta cuestión histórica, incluso con la pareja antigua, que el macho es el que provee, la mujer es el que recibe, la que recibe, se mantiene en algunas estructuras, y en este caso los aspectos psicológicos están atravesados, como les decía,
por esta cuestión religiosa, por esta cuestión social, por temas económicos y fundamentalmente por esta variable psíquica donde la mujer no puede despegarse, no puede aunar lo que se conoce como inteligencia emocional, de poder separar lo que significa amor y lo que significa violencia. Porque la mujer, con su pensamiento mágico, que realmente muchas veces, casi siempre la perjudica, cree que o puede cambiarlo, o lo que es peor, en algún momento cuando el tipo se violenta, se siente culpable, piensa interiormente qué habré hecho de mal para que él actúe así. ¿Por qué cuesta tanto? Imagínense o piensen ustedes. ¿O creen que todas las parejas en la antigüedad, nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas, realmente eran felices en el matrimonio? Parían hijos, estaban en la casa y a lo mejor estaban con tipos que realmente eran una basura, maltratadores, abusadores. ¿Por qué no se separaban? Porque había un mandato social y religioso. Separarse es pecado. Pero además todo lo que significaba culturalmente una mujer separada en aquellos tiempos. Hoy, este síndrome de goce perverso está muy presente en la mujer. ¿Por qué de quien estamos hablando cuando termina la sentencia con el hombre que la roció con nafta y dice que la policía cuando entra siente el olor, percibe el olor a nafta que la estaba por prender fuego? Y la mujer se retracta después que el hombre es enjuiciado, es inocente, déjenlo libre, y le da un beso muy apasionado. Bueno, algunas explicaciones pueden ser económicas. ¿Cuántas veces vemos en el diario o nos cuentan algunos que hacen la denuncia a la policía en un arrebato por ahí de lucidez, porque han sido molidas a palos, y cuando están en la comisaría la misma mujer después va a pedir que lo suelten? El tema económico es uno, porque depende económicamente de la mujer. Siempre digo que no hay nada más vulnerable que una mujer sin estudios, sin una profesión y con hijos. Porque siempre depende de quién, del macho del momento. Porque después se separa y viene el otro que dice, no, yo quiero tener hijos con vos, a mí no me interesan. Y así va quedando aislada, sometida, sin poder tener esa capacidad independiente de decidir cómo quiere su vida. Ahora, uno se preguntará, cuando se entera de algunos casos después de muchos años, incluso de violaciones, hijas que después de muchos años hacen un clic y denuncian a un padre, a un abuelo, a un hermano que las había violado desde muy pequeñas. ¿Qué ocurre en la mente de la mujer? Y muchas cosas. Miren, dicen que una de las frases famosas de Freud era: me muero sin poder entender lo que piensan las mujeres. Ustedes saben que las mujeres tienen un poco más de cableado neuronal que nosotros los varones. Pero al margen de ello, obviamente, la concepción psicológica de la mujer por mandato cultural es diferente. Entonces, ¿por qué cuesta tanto a una mujer maltratada separarse del maltratador? Por todas estas variables, agreguemos si no tiene casa, si tiene hijos, si no es independiente. Fundamentalmente ese es el tema. La culpa, la religión, los mandatos sociales, lo económico, la concepción de familia, que ya prácticamente está en retroceso en los últimos años. Por eso es tan fácil opinar desde afuera. Yo veo los comentarios
a veces en el diario, como en este caso, de las propias mujeres. Me acuerdo una en especial. ¡Oh! Debe ser muy bueno en la cama para que no lo deje. Pensamientos tan pequeños, tan chiquitos, que no logran entender y a su vez no tienen empatía con esa mujer. Muchas veces la mujer está aislada porque su propio círculo no es solidario con ella. O una madre que le dice, ¿y qué le hiciste para que te pegara? Estas cuestiones, ¿no?, que forman parte de esta cultura del macho, esta cultura de la hembra sometida, que no le permite salir de ese círculo. Por suerte, en los últimos años, con la aparición de los grupos que irrumpieron incluso con las redes sociales, el Ni Una Menos, con el tema de los femicidios, el maltrato, la mujer empieza a entender que no es ella sola la que está pasando por esa situación, que hay otras mujeres que están en lo mismo y que buscan de un modo u otro salir de ese encuadre que solamente les hace daño. Yo espero, sinceramente, que algún día se puedan hablar estos temas con libertad, más allá de lo que hay en las redes sociales. Porque es muy difícil romper un mandato, muy difícil, porque son como leyes establecidas que están en el inconsciente de la persona desde el nacimiento. Vos tenés que hacer esto, tu deber es este. Algún día, a lo mejor, no sé si lo veremos nosotros, pero podremos inculcar, dar forma, formatear el disco, como se habla en cuestiones que tienen que ver con la computación, formatear el disco y grabar de nuevo lo que realmente es. La mujer tiene que ser independiente, tiene que tener acceso a la educación, tiene que poder desarrollarse para ser autosustentable económicamente y después pensar en armar una familia. Hoy es todo lo contrario. Primero los hijos, si hay suerte hay una casa, y su papel está únicamente remitido a parir, abrirse de piernas y soportar. Ojalá algún día podamos revertirlo. Que estén bien.